Siempre lo hacemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir el libro de Números. Vamos a leer Números 6, 24, 25 y 26. El tema que le he puesto para el día de hoy, que no sabía que lo iba a predicar hoy, la bendición de Dios. ¿Cuántos tenemos la bendición de Dios, hermanos? Amén. Solo levantarnos, respirar y ver que tenemos un nuevo día y ver que el Señor está con nosotros. ¿Lo tienen, mis queridos hermanos? 24. Por reverencia al Señor, pueden poner de pie, por favor. 6, 24, 25 y 26. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar por la hermosa, preciosa palabra que el Señor pone en nuestras manos. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por esta palabra preciosa que pones, Padre Celestial, en este momento. Te pido que seas tú el que uses mi vida para predicarnos a nosotros mismos, Padre, porque la palabra es para todos. Y todos necesitamos saber de ti, Padre. Y es por medio de tu palabra, porque dice tu palabra que escudriñemos tus escrituras, porque en ella nosotros encontramos la salvación y encontramos la vida eterna. Gracias por tu preciosa porción de la palabra. Gracias por este precioso momento, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos, puede sentarse. Y si usted se siente gozoso, dele una ofrenda de palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si se siente feliz que está en la casa del Señor, dice su palabra, la bendición de Dios es una acción de Dios que tiene para cada uno de nosotros, que nos otorga por medio de su gracia. Y su gracia es nuestro Señor Jesucristo, es su favor. Es como decirle, el Señor nos da la bendición. Hay muchos que dicen, es que tengo suerte y me va bien. No. Tenemos la bendición de Dios para que nos vaya bien. Pero ¿qué pasa? El problema, mis queridos hermanos, que a veces queremos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su bendición y nos dé su gracia. Pero hay algo que nos falta. Y muchos sabemos este versículo porque dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás viene por añadidura. Pero si usted descuida lo más importante, usted descuida el regalo que el Señor le ha dado, su salvación, entonces la bendición de Dios no está en su vida. La bendición de Dios está para todos. Yo he escuchado personas que dicen, lo que pasa que como ustedes leen, ustedes oran, ustedes esto, ustedes el otro. Pero ¿para quién dice la palabra que es? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero si descuidamos el reino de Dios y descuidamos la justicia, ¿cómo queremos obtener bendición de Dios? Lo dice aquí. Dice, aquí le habla al Señor, vamos a leer desde el 22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles así, bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Por qué Él te bendiga y te guarde? Porque cuando el Señor nos bendice, nos va bien, y cuando el Señor nos guarda, nos limpia de todo lo malo que hay a nuestro alrededor. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Imagínense, hermanos,
Yo no sé cómo lo toman ustedes, pero cuando ustedes van a orar y se postran delante de la presencia del Señor, ¿qué sienten? Paz y tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando usted se inclina? Recuérdese que, como el otro día hablábamos con mi marido, es como una luz de un coche inalcanzable. Usted encienda un coche en la oscuridad y prenda la luz del coche e intente ver el centro de la luz, ¿la alcanza a ver? En esa manera tenemos nosotros que tomar cuando nosotros nos inclinamos al Señor y saber que es algo poderoso que está delante de nosotros. Y eso es lo que se ha perdido. Se ha perdido el respeto a nuestro papá. Se ha perdido. Se ha perdido ese respeto, se ha perdido esa fidelidad. Y dice su palabra, y haga resplandecer su rostro sobre ti. Imagínense que cuando Moisés subió y cuando él salió después de haber recibido los mandamientos, ¿qué pasó? ¿Cómo traía el rostro Moisés? Le resplandecía. ¿Por qué? Porque estuvo delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta entender que lejos del Señor no podemos obtener su bendición? Por eso es que la bendición del Señor es su gracia, es un favor, es una actitud favorable hacia el ser humano, buscando enriquecer su vida. El Señor no nos trajo a este mundo para que nosotros sufriéramos. No. Él nos ha dado la vida eterna. Nos ha regalado a su Hijo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque cuando estamos en un problema decimos: Señor, ¿por qué a mí me sucede esto? Señor, ¿por qué yo? Miremos atrás, retrocedamos atrás y caminemos para atrás y veamos dónde nos hemos equivocado y dónde hemos fallado, porque el Señor es fiel y justo para perdonar. Pero si usted o yo hemos fallado y bueno, no pasa nada, bueno, no pasa nada, y bueno, y no pasa nada, hay un momento de apretón. Y cuando el Señor, yo no sé, pero si yo me quiero salir un poquito, me jala las orejas. Y dices: ¿por qué? Si aquella persona vive, porque lo suele pasar y lo podemos juzgar a veces. ¿Por qué si esta persona y no le sucede nada? Porque nos ama, porque nos protege. Y yo he entendido, por ejemplo, si mis hijos están haciendo algo malo y yo vengo y les corrijo, es porque quiero que sean unos hijos de bien. Porque a nosotros nos viene a veces disciplina del Señor. Ustedes tómenlo, hermanos, que a veces cuando ha sucedido tiempos atrás se ha puesto disciplina, se va la gente de la iglesia. No quieren una corrección. Imagínense si ponemos disciplina, todos, hasta yo corriendo me voy. Pero nosotros queremos servir al Señor, tenemos que sacrificar algo. Tenemos que dejar algo para que el Señor resplandezca su rostro, dice, sobre nosotros y tenga misericordia de nosotros. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando tú y yo estamos en presencia del Señor, cuando tú y yo buscamos al Señor, tenemos paz. Amén. Y no importa que el enemigo ande como león rugiente. Porque recuérdense que cuando nosotros queremos estar en paz, cuando nosotros queremos tener la paz que el Señor nos da, vienen segundos, terceros, cuartos, quintos y sextos a estorbarnos la paz que tenemos. Pero no es la persona, mis queridos hermanos, es el enemigo que quiere destruir
la vida de cada uno de nosotros. Podemos ver la vida de Job. ¿Cómo era un Job? ¿Cómo dice la palabra? Que era un hombre perfecto, temeroso a Dios. Pero ¿quién fue y acusó a Job? Que ha querido, o sea, ahí también nos podemos dar cuenta cómo el Señor nos guarda. Por eso dice: el Señor te bendiga y te guarde, y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y extienda su amor. Dice el mismo que llamaron un día Dios a todos, y entre de esos iba Satanás. Y dijo: no, ¿cómo puedo yo llegar a Job si lo tienes tú rodeado? Quítale todo eso. Pero ¿qué dijo el Señor? Que no le tocara. Entonces, a veces es necesario que nosotros pasemos en una prueba, pero recuérdense que esa prueba nos hace madurar, nos hace crecer y nos hace apartarnos de lo que nos destruye. Y dice su palabra, vamos a continuar. Dice la palabra del Señor en Jeremías 17, 7 y 8. Imagínense lo que el Señor nos puede dar, hermanos, en lo que el Señor promete. Jeremías 16. Perdón, 17, 7 y 8. Amén. El mío no tiene 17. Se pasó hasta el 19. Dice la palabra del Señor en el 17, 7 y 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que dice la palabra, un precioso versículo, porque dice la palabra en el 7: bendito el varón, bendita la mujer, que confía, o si no, como nosotros a veces decimos, ponga su nombre. Bendito, ponga su nombre. Y dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Dónde está su confianza? ¿Su confianza está en un trabajo? ¿Su confianza está en un jefe? ¿Su confianza está en el dinero? ¿Su confianza está en la casa? ¿Su confianza dónde está? Tenemos que tener la confianza en Dios, porque dice la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero escuchen que dice el 8, es que porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque no crecemos. Porque no crecemos espiritualmente. Porque no se llena la iglesia. Porque no estamos verdes. ¿Y por qué no estamos verdes? Porque descuidamos lo principal, que es la lectura y la oración. Se los puedo decir de experiencia, tiempos atrás. Uno coge el móvil para ver el Facebook y no te enteras cuando te ha pasado media hora. Pero coges la Biblia para leer, o vienes a la iglesia y estás... ¿Por qué? Porque no hay amor a Dios. Porque no hay respeto a la casa de Dios. Decía mi hermano, el que es pastor, cuando a la iglesia vienes y te quieres dormir,
Recuérdate que los demonios te están jalando los ojos para que los cierres. Entonces hay que abrirlos para entender y escuchar lo que el Señor nos está hablando. Y dice su palabra, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Qué raíces echamos, hermanos? ¿Raíces de paz? ¿Raíces de salud? ¿Raíces de vida? ¿O raíces de amargura? ¿Qué estamos sembrando en la iglesia? ¿Qué frutos estamos dando en la iglesia? ¿Qué queremos que esta iglesia sea? ¿Sea una iglesia llena de amor? ¿Llena de Jesucristo? ¿Llena de la bendición de Dios? Porque la bendición de Dios no añade tristeza, no añade absolutamente nada que paz en el corazón. Entonces, yo he llegado a la conclusión que algo sucede. Porque queremos la bendición en la iglesia y de repente crece y de repente ¿qué está pasando? Y dice aquí en el 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. ¿Qué verdes están nuestras hojas? Como el olivo, como la uva. ¿Cuántos pámpanos nos están apartando? ¿Cuántos pámpanos nos están alejando? Porque dice que también hay que cortar los sarmientos de la uva para que la uva dé fruto. No solo he visto la uva, también el otro día hablando con un agricultor y me quedé sorprendida, que hay que quitar las hojas del tomate para que el tomate crezca y entonces dé frutos. ¿Qué pasa en la iglesia? Queremos la bendición de Dios. Queremos que crezca. ¿Cuánto apoyamos? ¿Cuánto ayudamos a la iglesia? Si estuvo uno, si estuvo el otro, bueno. Es su vida con Dios. Y recuérdense, hermanos, que si venimos a esta iglesia, venimos a ser un miembro, venimos a ser un cuerpo, y una cabeza sin cuerpo no es cuerpo. Una cabeza sin manos no es cuerpo. Un cuerpo sin pies no es cuerpo. Un cuerpo sin extremidades no lo es. Queremos la bendición de Dios. Queremos que la iglesia esté bendita y esté ungida. ¿Cuánto nos ungimos nosotros? ¿O venimos a ver cómo viene vestida la pastora? ¿O venimos a ver que la pastora, sus hijos? ¿O venimos a ver, has visto el pastor? Discúlpeme, hermano, si piensa esto, no es su iglesia. Lo siento mucho, pero no es su iglesia. Una iglesia tiene que estar unida. Y si yo me caigo, me tienen que levantar. Y si usted se cae, tenemos que levantarlo. Porque dice la palabra del Señor que si vemos a alguien que está fallando y que se está equivocando, tenemos que ayudarle en la palabra, no machacarlo como el árbol seco. Si ustedes se dan cuenta, hay iglesias, yo lo veía en mi iglesia donde yo asistía antes, había un árbol verde en la Navidad y había un árbol seco. Y decían, todo el año, ¿qué árbol ha sido usted, hermano? ¿El árbol verde o el árbol seco? Y dice aquí la palabra del Señor que si nosotros enverdecemos y si tenemos hojas verdes es porque estamos llenos del Señor. Pero si no damos fruto, porque estamos secos, porque estamos fríos. Y nos echan culpa a nosotros los pastores. Y dicen, es que son los pastores. ¿Y usted como miembro qué hace? ¿Usted como miembro que nos ayuda? ¿Usted como miembro está evangelizando? ¿Usted como miembro trae almas? Porque el día de mañana recordemos que cada quien entregará su vida y entregará sus cuentas. Pero necesitamos una iglesia unida, que este 2026 sea una iglesia diferente. Sea una iglesia que aunque estemos
como dijo un día una persona, 6, 8 gatitos, pero esos 8 gatitos unidos. Esos 8 gatitos buscándole el bien al uno y buscándole bien al otro, no pelándolo. Porque entonces, ¿cómo queremos recibir la bendición de Dios? Dice en Salmo 24. Seguimos. Yo creo que ya sea no, todavía no. Estamos con tiempo todavía. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 24. ¿No sabes esto? Que así fue siempre. Desde el tiempo... Salmo 24. 20, perdón. 24. 24. 24. Sí. ¿No sabes esto? Que así fue siempre. Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra. No es eso. ¿No es ese, pastora? Ay, perdón, mi hermano, estoy leyendo Job. Sí, Mire, pero sí que I'm sorry. Estaba en Job, lo siento, yo decía, pero si es el versículo, vale. Dice la palabra en el Salmo 24. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Qué dice la palabra? Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Te dé conforme el deseo de tu corazón. ¿Qué desea nuestro corazón? Que nos vaya bien, que estemos bien, que vivamos felices. Eso nuestro corazón desea. Dice que te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que cumplir como hijos? Comparemos, ¿no? A un padre material, a un padre terrenal. Un padre terrenal, cuando son pequeños, se le da todo hasta una cierta edad. Nuestro Padre Celestial nos da la vida, nos da el aire, nos da la comida, nos da el techo, nos da todo. Y nosotros como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Responderle al amor que Él nos da. Todo lo que Él nos da, dice su palabra, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Cómo pedimos? ¿Cómo buscamos la bendición de Dios? ¿Queremos la bendición? Yo a veces he dicho y le digo a mi marido, este restaurante a mí me ha enseñado muchas cosas que antes yo no había aprendido. Que ahí se conocen los verdaderos amigos. Cuando tú estás, como dice, en valle de sombra y de muerte, ahí conoces quién está contigo y quién no está contigo. Y ahí conoces cuando el verdadero está contigo. Tengo mucho, si me pusiera a contar, tengo mucho que contar. Pero gracias al Señor, Él es fiel. La infiel soy yo. La que falla soy yo. La imperfecta soy yo. Es que hay que reconocerlo, hermanos, cuando nos fallamos y cuando nos equivocamos. Pero Él permanece. Dice, Jehová te oiga en el día de tu conflicto. El nombre del Dios de Jacob te bendiga. El Señor nos bendice. El Señor nos da fruto, hermanos. Pero nosotros tenemos que luchar. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, todas nuestras obras, todos nuestros proyectos se cumplirán. Pero cada quien tiene que tener fe y confianza. Por ejemplo, el hermano quiere poner una su empresa, pues que la ponga. Pero antes de ponerla, tiene que ponerse en las manos del Señor. Y si Él abre las puertas es su voluntad. Y si dice no, pues no.
Pero ahora si hablamos a la vida espiritual, sí o sí tenemos que luchar. Hay un señor que vino el otro día al restaurante y me dijo, el 2035 es el fin del mundo y todo se va a acabar. ¿Ah? Le digo yo, ¿ya vino como ángel o qué? Porque dice que ni los ángeles saben cuándo es el fin del mundo, cuándo es la venida de nuestro Señor. Amén. Entonces nadie lo sabe. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Que un día vamos a morir. Y tenemos que cuidar nuestras almas. La vida eterna, hermanos. Así que si nos ponemos en las manos del Señor, todos nuestros proyectos se cumplirán y todas las obras que nosotros nos propongamos serán realizadas. Pero conforme a tu fe se ha hecho. Vamos a continuar con la palabra del Señor, a ver si no me equivoco en este versículo. Proverbios 16:3, que hace un momento estaba en otro. Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16:3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Quiere decir que si usted y yo tenemos algo pensado hacer, encomendémoslo al Señor. Y si es su voluntad, se abre puertas, y si no, se cierra. Aunque a veces cuando se nos cierra duele. Y uno quisiera que fuera, pero no lo es. A veces no es su voluntad. A veces uno quisiera que las cosas le salieran, pero vamos, todo lo que uno piensa le salga. Pero a veces hay momentos que no salen. Así que démosle gracias al Señor cuando no salen, porque nos está salvando de algo. Y nos está liberando de algo. Es porque algo mejor. Yo he entendido esto, que cuando a mí no me ha salido algo, aunque haya dolido, pero después algo mejor viene. Que no era para mí. Y lo que el Señor tiene preparado, dice que Él tiene muchos planos para nosotros. Y muchos dicen planes, tiene muchos planos, quiere decir que tiene muchas construcciones para nosotros. Él tiene preparado muchos lugares para nosotros. Pero tenemos que buscar la bendición de Él. Porque dice, yo conozco los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es un futuro, es una esperanza. Pero de favor, hermanos, busquemos al Señor. Entre semana, yo creo que todos tenemos un tiempecito. Leamos la palabra, oremos. Yo no sé cuánto lee usted en su casa. Yo no sé cuánto ora usted en su casa. Lo que usted hace en su casa viene aquí a la iglesia. Amén. Seguimos y vamos a la palabra del Señor en Jeremías 29:11. La palabra del Señor dice en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y dice, esa es otra versión, pero dice en esta que estamos leyendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de que esperáis. ¿Qué pensamientos tiene el Señor para nosotros? Pensamientos de paz, dice su palabra. Acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos nosotros en el Señor, hermanos? Nosotros a veces somos como esta rosa, pero esta rosa es artificial. Saben que florece, es preciosa, pero con el tiempo, ¿qué pasa? Se marchita. Como le digo yo a mi esposo, el amor es como una flor. Si no se riega, se seca. Si no se alimenta, se seca. Así es la vida de nosotros con el Señor. Si nosotros no regamos esa flor que es nuestro corazón, se seca. Y entonces la semilla que nosotros vamos a dar ya no se puede dar, porque entonces ya no dio su fruto. ¿Por qué? Porque no se regó en el momento. ¿Y nosotros cómo la vamos a regar? Con la palabra del Señor. Nosotros cómo vamos a alimentar nuestro corazón, porque nuestro corazón es así como una rosa. Claro, esta es artificial, pero si nosotros alimentamos una plantita, usted puede tener una planta en su casa y no la riegue 3 días porque por circunstancias de la vida se le olvidó. ¿Cómo está esa planta al tercer día? Usted no ore, no lee y no escucha la palabra del Señor en 3 días. ¿Cómo está su espíritu y cómo está su alma? Marchita. Y después, cuando usted quiere volver, se lo digo por experiencia, usted quiere volver, le cuesta. Cuesta otra vez volver a encender, como digo yo, el clutch, vuelta otra vez. ¿Por qué? Porque no tenía aceite, entonces está duro. Así es la búsqueda con el Señor. Yo le invito, de verdad, que alimente su corazón, que lo llene. No importa el proceso, no importa los problemas que tenga, no importa las angustias que tenga, pero a través de la obediencia, usted va a adquirir la paz, usted va a adquirir el gozo y usted va a adquirir una vida fructífera a través de la obediencia. Busquemos al Señor para que nuestro corazón sea cambiado y nuestro corazón sea lleno, y entonces usted verá la bendición de Él. Amén. Y dice que su bendición no añade tristeza, al contrario, le llena. Y qué bonito es buscar del Señor. No importa lo que usted pase, no importa lo que el mundo le diga. Un día dijo un chico, cuando estábamos un día en un culto orando, dice que él sintió el deseo de aceptar el Evangelio y de entregarse al Señor. Y por una mujer no lo hizo. Dice, es que no puedo dejar la vida que llevo. Dice la palabra del Señor que separados de Él no podemos hacer nada. Pero cuando nosotros nos entregamos al Señor y cuando nosotros buscamos al Señor, somos como aquellos niños pequeños que necesitan mucho de Él. Y entonces, poquito a poquito, usted va a ir creciendo. Si no lo ha hecho, hágalo. Y de verdad, de todo corazón, busque al Señor, porque bendito es el nombre del Señor y bendito es el hombre que confía en Él. Y bendita es la casa que confía en Él. Y bendito es el hogar que confía en Él. Y bendita es la iglesia que cree en Él. Y bendito es todo lo que le rodea si usted hace la voluntad del Señor. Que no somos perfectos. No somos perfectos. Pero Él nos invita
a hacer su voluntad. Él nos invita a buscar su presencia. Él nos invita porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él nos da cosas buenas y Él quiere lo mejor para nosotros y Él quiere que nosotros nos llenemos de Él. Él tiene riquezas para nosotros. Está como un hombre que dice que llegó al cielo y dice que encontró una habitación llena de regalos y dice que le preguntó y dice que dijo, ¿y esos regalos, esa habitación que está llena, de quién es? Y dice que le dijeron, esos regalos eran tuyos. ¿Míos? Sí, te los teníamos preparados para la tierra, pero como no buscaste la presencia del Señor, no los obtuviste. Así que cada uno tenemos un regalo. ¿Y qué regalo más precioso y más grande? La salvación, la vida eterna, la corona que nos tiene preparados allá. Dice que nuestras copas tienen que rebosar de las oraciones. ¿De qué rebosa nuestra copa? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué se nos va la vida? ¿Qué hacemos? Mucho trabajo. Yo lo digo por mí. Hay momentos que ya no aguanto ni respirar y ni parar. Yo agradezco al Señor, pero algo tengo que hacer para estar aquí, porque aquí está nuestro sitio. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado, dice su palabra, y queremos su bendición. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él proveerá a todos, y todos somos sus hijos, pero conforme a tu fe sea hecha. Conforme a la fe del Señor, el Señor en nosotros, puedo decir, sea hecho. ¿Qué nos dice Filipenses 4:19? Ya nos vamos un poquito más al nuevo. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:19. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor, hermanos? Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos enfermamos, es que a veces nos cuesta, hermanos, entender la palabra. ¿Por qué? Porque a veces nos alejamos. Hay circunstancias en la vida que nos hacen alejarnos porque nosotros queremos. Pero dice su palabra en el 19, el 18 sale. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas. Pero dice su palabra aquí en otra versión, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Que adoremos al Señor, nuestro Dios, y Él bendecirá nuestro pan y nuestra agua, nuestra comida, nuestra casa. Por eso es que el versículo cuando empezó, el Señor te bendiga, porque eso es lo que decía en Números, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente,
No teme que llegue el calor y sus hojas estarán siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Entonces, hermanos, ¿dónde tenemos que tener nuestra confianza? En el Señor, por favor. Aunque la vida nos dé azotes, aunque la vida nos trate con diferentes formas, pero yo creo que es necesario a veces que nosotros pasemos el desierto. Se dan cuenta que en el pueblo de Israel estuvieron vagando 40 años. ¿Pero por qué estuvieron vagando? Por la desobediencia. Confiemos en el Señor que sea diferente para cada uno de nosotros. Y estábamos en el libro de Filipenses 4:19, ¿verdad? Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan. Eso nos enseña que adoremos al Señor, que amemos al Señor, que creamos en su poder, que busquemos su presencia. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, a la casa del Señor. Nosotros el otro día estábamos hablando con mi marido como en las iglesias antiguamente era una unidad. Los hermanos daban, los hermanos ayudaban para que el que no tenía, el que estaba pasando penurias, como decimos ahora, tuviera. Ahora puede estar alguien pasando problemas y, bueno, es su vida, ella misma o él mismo se lo buscó, se lo merece. ¿Qué amor de Dios hay? Si yo tengo, ¿por qué me va a costar darle a alguien que no tiene? ¿Por qué me va a costar? Eso te enseña que si está el amor de Dios en ti, puedes darle a otra persona, aunque no te dé nada. Yo siempre he dicho eso, es mejor dar y recibir. Hay muchos me han dicho que hasta soy tonta. Pues no me importa. No me importa. Porque es mejor dar que recibir. ¿De qué me sirve guardar riquezas, amontonar aquí? Y si mi hermano no tiene. Me amontono riquezas, mañana me muero. Yo lo vi, un caso doloroso hace unos años. Un jovencito de 20 años, yo lo quería mucho. Yo trabajaba ahí en esa casa. Falleció de 20 años de un paro cardíaco. 20 años. Padres se quedaron deshechos. ¿Qué se llevó? Ni la ropa interior se llevó. Ahí se quedó absolutamente todo. ¿Qué nos enseña la vida? Que no somos nada. Dice la palabra que el hombre es como la hierba. Crece, da fruto y se marchita. Si somos inteligentes, entendemos que tenemos que buscar al Señor y entendemos que no tenemos que apartarnos de Él. De favor, queremos la bendición de Dios. Queremos que el Señor multiplique nuestra vida. Queremos tener riquezas sin preocupaciones. Queremos tener tesoros. Pero qué mejor tesoro que adquirir la presencia del Señor, hermanos. Apartemos un poquito de tiempo. Tratemos la manera de estar unidos. Dejemos que la presencia del Señor venga en cada uno de nuestras vidas. Dejemos que la obediencia de cada uno de nosotros nos acerquemos al Señor. Y dice su palabra que dichosos los que se refugian en Él. Así que el Señor está con nosotros, hermanos. Buscaremos el libro de Éxodo. Volvemos al Antiguo.
Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿Qué dice su palabra? En eso, Éxodo 23, 25. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Ese es en otra versión. Pero dice su palabra en Éxodo 23, 25, donde estamos leyendo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y a Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Él nos bendecirá, dice su palabra, y quitará toda enfermedad. Bendecirá, como dice también su palabra, Él bendecirá nuestra entrada, nuestra salida. Él bendecirá todo lo que nosotros andemos, todo lo que nosotros caminemos, como lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, como lo hizo con Moisés, cuando Moisés iba a morir y le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué nos da a entender la palabra? Que así como estuvo, con ellos estará con nosotros. ¿Pero por qué? Porque ellos le buscaban. Y muchos se sorprenden y dicen: es que la vida de Pablo, era un crack. Era un hombre que buscaba del Señor. Era un hombre que si le cogían los delantales, las personas eran sanados. Era un hombre que si se acercaban eran sanados, que estaba ungido con el Espíritu Santo. ¿Pero por qué estaba ungido con el Espíritu Santo? Porque él era fiel. ¿Qué pasó cuando Pablo fue a la cárcel? Se echó a llorar, ¿verdad? ¿Llorar? ¡No! Se puso a cantar, se puso a alabar, se puso a glorificar. ¿Qué nos enseña la palabra? Que cuando usted y yo estemos en problemas, cantemos, alabemos, glorifiquemos al Señor y démosle honra y démosle gloria. Yo he aprendido en la vida que aunque duro esté, aunque difícil esté, mi fe siempre está firme en el Señor. Y no me importa lo que me digan. Ah, no, es que aquí te va a ir mal. Ay, no, es que aquí... No, porque soy hija de Dios. Y los hijos de Dios somos cabeza, nunca somos cola. Amén. Y cuando nosotros nos encomendamos en las manos del Señor, nuestra vida es diferente. Como Pedro, pasaba Pedro y las personas eran sanas. No había enfermedad. ¿Pero por qué? Porque buscaba. Porque adoraban, los apresaban, los cogían de los parques predicando y aparecían presos y las cárceles se abrían. Porque hay poder. Hay poder en el Señor, hermanos. Hay poder en Él. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué te alejas? Hay una alabanza que dice: ¿por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Por eso es que no tienes bendición. ¿Por qué te apartas? Por eso es que no tienes la cobertura del Padre. ¿Por qué le ignoras? ¿Por qué le dejas de amar? ¿Por qué? ¿Qué es más importante que Dios? Nosotros decimos con mi esposo: si yo no puedo ir a la iglesia, nunca dejes de ir a la iglesia por mí. Porque entonces, si yo dejo de venir a la iglesia por alguna circunstancia, por él, quiere decir que es más importante mi esposo que Dios. Si dejo de venir a la iglesia por circunstancias fuera, es más importante lo de fuera que Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es más importante, ahí está la bendición. ¿Ustedes qué creen? Que a mí no me duele venir el domingo, no venir el domingo. A mí me duele. ¿Pero qué puedo hacer? Son responsabilidades que uno tiene en su vida. Por eso
Yo digo, es un tiempo precioso venir a la casa del Señor. Valorémoslo, adorémoslo. Y así como están tranquilos, en paz, salgan fuera también. Demostremos. Estemos aquí en la iglesia, estemos en la calle, estemos en la casa, estemos donde estemos, somos hijos de Dios. Yo he aprendido ahora a ser más callada. Antes era más habladora, pero he aprendido a veces a callar. Porque a veces uno tal vez tiene sus problemas y a veces uno tal vez a veces cuenta sus cosas. Cuando uno tiene que doblar rodillas y decírselo ahí arriba, como está esa alabanza que dice postrado a sus pies, donde allí nadie me juzga, donde allí nadie me ve, donde ahí nadie me controla, donde ahí nadie sabe qué está pasando en mí. He aprendido, la vida me ha enseñado que es mejor estar de rodillas arriba, porque amigos a veces son muy pocos que hay. Amigos solo Dios. Amigos solo Dios. Y he aprendido eso. Y dice su palabra que Él es nuestro mejor amigo. Él nunca nos va a engañar. Él lo que le decimos no lo va a saber el prójimo. Él siempre va a estar con nosotros. Aunque sean nuestros pecados rojos como el carmesí, dice su palabra que vendrán a ser blancos como la blanca lana, como la nieve. Vayan ustedes a la nieve, o pasó cuando nevó hace 4 años. La Filomena, nosotros mirábamos en la ventana y le decía a mi marido, mira qué blancura. Así cambia el Señor nuestra vida. Y así nos hace diferentes. Pero aprendamos a amar, hermanos. Aprendamos que el Señor nos va a dar lo mejor de lo mejor. Pero si usted y yo nos ponemos a adorarle, a buscarle y a entregar nuestra vida al Señor. Aprendamos a amarle, aprendamos a quererle y aprendamos a buscarle. Por eso dice su palabra, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Como pasó con Lázaro. Cuando Lázaro murió, ¿qué dijo el Señor? Sucede algo. ¿Por qué sucede? Porque es para adorar el nombre de Dios. Yo, como digo, doy gracias por todo lo que sucede, porque hay cosas que no se pueden mencionar en público. Por todo lo que sucede en nuestras vidas. Pero tenemos que saber que hay alguien que nos ama. Hay alguien que está con nosotros. Y no se sienta solo, mi querido hermano, mi querida hermana. El Señor está con cada uno de nosotros. Y no importa, caerán 1000 o 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Seamos firmes. A mí me han enseñado a luchar, a no agachar la cabeza, siempre ir con la frente en alto, no importa lo que pase, no importa lo que tenga, siempre ir por delante, porque no tengo de qué avergonzarme nada, porque no estoy haciendo nada malo. Pero dice su palabra, hermanos, que Él es nuestra bendición. Ya vamos a ir terminando. Vamos a ver, hermanos, que esto sigue todavía, pero sí, vamos a Salmos 34:8. Ahora nos volvemos otra vez a Salmos. Este es un salmo muy bonito. Saben que este Salmo 34, cuando yo vine a España, fue un salmo muy bonito que me ayudó en mis quebrantos que tuve, porque cada quien cuando viene a este país tiene sus quebrantos, tiene sus pruebas. Pero yo aprendí algo importante.
que cuando nosotros confiamos en Dios, siempre no hay mal que por bien no venga. Dice su palabra en Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustemos y vemos que Jehová es bueno. Y dichosos los hermanos que confían en él. Este Salmo 34, cuando yo vine a España, estoy hablando hace 19 años, voy a ser breve, había un trabajo que yo tenía que entrar. Y me llaman a los 3 días que me habían contratado, me llaman y me dicen, ya no vengas. Hay una chica que tiene más experiencia que tú. Tú estás recién llegada y esta chica tiene 8 o 10 meses de estar aquí. Así que nos necesitamos. Estaba a 1 hora de irme. Ya tenía hechas las maletas, ya tenía todo. Con 4 euros en la bolsa. Ustedes saben qué es eso. ¿Qué hice? Doblé mis rodillas y le dije, gracias, Señor. Tú sabes de qué me estás salvando. Duele, que duele. Lloré. Le llamo después a la señora unos días y le digo, mire, señora Paula, después de que usted me llamó, yo no he encontrado trabajo. He buscado y no he encontrado. Quizá usted conozca a alguien que me pueda recomendar. Ah, sí, tengo una amiga. Déjame ver a ver qué puedo hacer. Para no cansarles, al día siguiente me llamaron a una entrevista. Y fue en el trabajo donde duré 18 años trabajando. Entonces, el Señor me quitó de un mal trabajo. Claro, en ese momento para mí era lo mejor. Pero tú no sabes hasta cuando estás viviendo. Ya después, cuando yo entré a ese trabajo, supe que la señora donde yo iba a ir a trabajar despedía a las chicas como quitarse los zapatos. Entonces dije, Señor, qué bueno es confiar y qué bueno es creer en ti. Que duele, que dolió, pero fui probada. Entonces, cuando usted esté en una prueba, honre y alabe al Señor, porque le está quitando de un lugar que no era para usted. Y este Salmo 34, hasta me ponía yo a cantarlo. Me acuerdo que yo vivía en un sótano. Y ahí en la ventana, si ven nada más que unas paredes, ahí cantaba. No conocía España. Hasta que decidí, dije, son cuentos, yo me voy a perder, no me importa cuántas veces me pierda, pero de que conozco España, conozco. Y salí a andar. Y aquí me tienen. Después de 19 años, he pasado una trayectoria bastante avanzada, pero buena, con pruebas sí, con altibajos sí, pero jamás nos apartemos del Señor y jamás nos alejemos de Él. Por eso, como dice su palabra en el 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichosos los hermanos que confían en Él. Dichosos todos los que estamos y confiamos en Él. Porque entonces, si Él está con nosotros, nada, pero nada, mis queridos hermanos, vendrá a destruir nuestra vida. Me gustaría seguir, pero el tiempo también nos va avanzando. Y el tiempo pues se acorta y a mí me gusta ser muy con el tiempo exacta. Así que el Señor bendiga sus vidas, si me hacen favor. Y gracias a cada uno de los hermanos por estar aquí. Así que